Bienvenido una vez más a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema rebeldía, madurez y adolescencia. Y para tocar este tema tenemos con nosotros, como de costumbre, al doctor Aquiles Fuenmayor y en esta ocasión un invitado muy especial, el psicólogo doctor Javier Collazo. Así que bienvenido. Gracias. Bienvenido y comencemos con este tema muy interesante. Bueno, adelante, doctor. Buenas, Dios te bendiga, Dios les bendiga a toda nuestra audiencia. Es para nosotros un placer poder tocar este tema porque para mí particularmente la adolescencia es una etapa hermosa de la vida que ha sido de alguna forma estigmatizada y poco comprendida. Hoy nos acompaña el doctor Javier Collazo, quien además de psicólogo ha sido un trabajador de campo, adosado a proyectos como por ejemplo la drogodependencia y otros más con los que ha pertenecido a la oficina AMSCA, que es la oficina que trata con esos asuntos acá en Puerto Rico, y lo tenemos hoy. Bienvenido, Javier, un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación y Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga a de la audiencia en este momento y nada, estamos compartiendo precisamente sobre las cosas lindas que Dios nos ha dado. Seguro que al hablar de adolescencia todos nosotros tenemos que pensar en cosas buenas y en cosas malas. Por ejemplo, recuerdo una frase muy trillada: estoy enamorado como un adolescente. Porque hay muchas pasiones envueltas, el adolescente tiene muchas pasiones. Me gusta decir que se está muy chiquito para ser grande y muy grande para ser chiquito. Hablar de la adolescencia es hablar de ese periodo evolutivo del ser humano entre la niñez y la adultez. Y cuando hablamos de rebeldía e inmadurez, estamos hablando de dos frases que van unidas a la condición de ser un adolescente. Por cierto, la palabra adolescente viene de adolecer, es decir, le falta, carecen, todavía necesitan. Cuando hablamos de un adolescente, ¿qué viene a tu mente, doctor? Pues precisamente quiero traer un dato preciso que dice la Organización Mundial de la Salud, que precisamente el tiempo entre un adolescente comienza entre 10 a 19 años. Precisamente la preadolescencia comenzamos de 10 a 14 años y luego entonces sigue la adolescencia en cuanto a eso. Tan pronto menciono la palabra adolescencia, viene a mi mente precisamente esto mismo, ¿sabes? Que le falta madurar, le falta un trayecto por recorrer, que está en el comienzo para la adultez, ¿okay? Pero precisamente no ha llegado al clímax de la adultez como tal. La preparatoria. Sí, la adolescencia es un tiempo maravilloso, ¿verdad? O por lo menos debería serlo. Un tiempo maravilloso de crecimiento, un tiempo de maduración, un tiempo de construcción de uno mismo y de apertura y conocimiento del entorno que nos rodea. Pasamos de aquella etapa donde creíamos, la etapa en la niñez, en que todo era, el mundo era yo, o el mundo era mamá, o el mundo se limitaba a aquel grupo pequeño que me rodeaba. Ahora estamos viendo que el mundo es mucho más amplio y empezamos a buscar ese pareo, ¿verdad? En compararnos, en parecernos, en superar, en buscar nuestra propia identidad. En todo ese proceso nos encontramos en una sociedad actual cuyo concepto de la adolescencia pareciera no ser tan bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la adolescencia se ha convertido en un factor como de duda? Queremos al adolescente verlo como más adulto de lo que realmente es, exigirle cosas que no le corresponden, incluso le hemos entregado roles que no están para los que no están preparados. Mira, precisamente el periodo de la adolescencia es de por sí un tiempo de turbulencia, diría yo, un tiempo de turbulencia porque es donde comienzan precisamente los cambios hormonales, comienzan los cambios sexuales, comienzan los cambios físicos, los cambios sociales. Entonces, precisamente todo tipo de cambio en el ser humano se traduce en fricción, se traduce entonces en que hay un choque. Y precisamente cuando los adolescentes están pasando precisamente por estas etapas, están más vulnerables al ambiente en que se les rodea. Yo entiendo que los roles que se le están entregando a los jóvenes al día de hoy tiene que ver mucho precisamente con las comunicaciones, precisamente con la globalización como tal, la vida acelerada que muchas veces llevamos en el mundo. Y se le está entregando directamente estas cosas, estos roles que normalmente no se veían antes.
Claro. No se veían en tiempo de antaño. Bueno, era tanto así que los adolescentes eran vistos como lo que eran, ¿no? Ubicados en su contexto adecuado. Ahora, cuando hablamos de que se les entregaron roles que no les corresponden, por ejemplo, es asombroso ver las grandes incongruencias que existen hoy en día. Por ejemplo, hablamos de que una persona, dentro de las leyes de los Estados Unidos y en Puerto Rico, consumir alcohol y fumar tabaco, se necesita tener 21 años. Correcto. Esa es la edad adecuada que se considera ya un adulto para que tome decisiones buenas o malas. Pero sucede que en otras legislaciones tienes que la edad de consentimiento sexual, es decir, la edad en la que pueden aceptar el vivir o mantener relaciones sexuales, en algunos casos está en 16 años y aquí se ha hablado incluso a bajarlo a 14 años, se estuvo discutiendo que luego se volvió a subir a los 16. Esas incongruencias también no tendrán que ver un poco con lo que estamos hablando, esa falta de claridad de lo que es un adolescente. Precisamente, sí, cuando hablé ahorita precisamente de los cambios que ha tenido el ser humano, el adolescente, es que precisamente su cuerpo no ha madurado completamente. Entonces, vemos a jóvenes, precisamente tengo pacientes jóvenes en estos momentos que ya llevan una vida desenfrenada sexualmente y precisamente su cuerpo no está totalmente desarrollado, no tiene la mentalidad exacta para poder consentir precisamente una relación sexual. No resiste, esa presión. Es correcto, no resiste esa presión. Fíjate, Javier, hablando de esto, ¿no? Es interesante, y vuelvo al contexto en el que nosotros estamos, porque esta programación sale para toda Latinoamérica, pero hablamos del contexto legal en los Estados Unidos y, por ejemplo, obtener una licencia de conducir se obtiene a los 16 años, con el permiso de los padres. Pero sucede que la Asociación Pediátrica Norteamericana establece que, y la psicológica también, establecen que un muchacho a los 16 años todavía no ha desarrollado adecuadamente su percepción del peligro. Es correcto. Hablamos un poco de eso. Pues mira, precisamente como es un tiempo de cambio, un tiempo de transición, que pasa de la niñez entonces a lo que es la adolescencia. Ha habido unos cambios precisamente no solamente físicos, sino también emocionales, hormonales. Y esos cambios producen precisamente una percepción posiblemente errónea de lo que está pasando como tal. Por eso es que vemos que muchas veces los jóvenes son más retantes, los adolescentes son más retantes, se atreven a hacer cosas que normalmente un adulto no haría, precisamente como... Una percepción muy diferente. Muy diferente. Que quizás él mismo cuando sea adulto no lo hará. No lo haría, no lo haría. Exacto, es correcto. Y cada uno de nosotros recordará momentos en los que siendo adolescente hicimos cosas que hoy no nos atreveríamos a hacer. Eso me habla de la incongruencia. Entonces me viene a mi mente una verdad, ¿no? Los adolescentes necesitan a su alrededor adultos responsables, adultos de verdad, auténticos, coherentes, que les ayuden a superarse y que les ofrezcan un testimonio de verdadera madurez humana. Un modelo. Sin duda. Ahora, me pregunto yo, ¿estará sucediendo eso? ¿O parte de la problemática de nuestra adolescencia es que no tienen esos modelos? Precisamente el reflejo que vemos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez y adolescencia, es reflejo del modelaje y de la educación de los adultos. O sea, nosotros no podemos despegar una cosa de la otra. O sea, mediante ese modelaje, como usted decía, pastor, mediante ese modelaje y esa educación, entonces que vamos forjando a esos niños directamente. Por eso es que cuando a veces a mí alguien me habla de que la rebeldía en la adolescencia es algo muy normal, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la rebeldía no es normal. La rebeldía contra las causas injustas sí en cierta forma está bien aceptada. Pero una rebeldía que precisamente ahorita pues quiero hablar algo sobre los 3 tipos de rebeldes como tal que hay. Pero cuando una persona transgrede la ley, transgrede las normas normalmente establecidas, y valga la redundancia, entonces ahí hay problemas directamente. Cuando hablamos de rebeldía estamos hablando, porque en esta etapa estamos definiendo conceptos, y en esta estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de esa condición en la que una persona se rebela contra reglas establecidas, porque contra las reglas que le han dado hasta ese momento, y hablamos de rebeldía porque se está buscando su propio criterio y lo confronta con el criterio de otros, ¿no? Correcto. Y hablar de rebeldía, entonces podemos hablar, decías, de 3 tipos de rebeldía. Sí, es correcto, ¿sabe? 3 tipos de manifestaciones en cuanto a eso. Por ejemplo, está el rebelde agresivo, la persona el joven que da una rebeldía agresiva, violenta. Está el pasivo, en el que se retrae,
directamente, que está directamente está en su cuarto jugando con su juegos de videos, no quiere hacer absolutamente nada, sumido en su mundo. Pero a la misma vez una actitud de rebeldía. De rebeldía, porque no hace nada directamente en su casa, no obedece precisamente. Va en contra de las reglas. Va en contra de las reglas. Puede ser una desobediencia pasiva. Silente. Silente, es correcto. Y entonces automáticamente también está el otro, el que transgrede las normas. Hay uno la persona que es violenta, el que transgrede las normas, y está entonces el silente, el que... Sí, el violento pudiéramos decir que es aquel que confronta de forma agresiva, pero el que se revela y transgrede establece sus propias normas. Establece sus propias normas. ¿Okay? Es correcto. Ahora, como sea, la rebeldía está atada. Recuerdo ahora una frase bíblica en los Proverbios que dice: el corazón del muchacho está sujeto a la inmadurez. A la necedad, dice algunas versiones, a la inmadurez. Pudiéramos decir a la rebeldía, y solamente la vara de la corrección, entendiendo por vara aquella línea, aquella regla que era para medir cosas. Es decir, hay que tener disciplina. Creo que uno de los grandes problemas entonces de hoy en día es que nuestros jóvenes, o nuestros adolescentes y nuestros niños carecen de elementos de disciplina adecuada. Claro que sí. Vemos, y eso lo podemos ver incluso en la Biblia. Precisamente vemos padres que no fueron disciplinados con sus hijos y causaron o provocaron una rebeldía. El mismo Elí. Elí era una persona que era era un sacerdote, una persona piadosa, si se puede llamar de esa manera, pero causó una rebeldía en sus hijos porque sus hijos automáticamente no. Porque él no los estorbó, la palabra exacta, no los estorbaste, no les causaste esa incomodidad. Es correcto. O sea, que tenemos un problema de padres adolescentes. Sí. Pudiéramos decir que tenemos un problema. Una sociedad de padres adolescentes, padres que no terminaron de crecer y están criando hijos. Están criando hijos en estos momentos, y es alarmante la cifra, aquí le decía, pastor. Es alarmante las cifras porque Puerto Rico es una de las jurisdicciones del Estados Unidos que precisamente la tasa de niñas criando niños es alarmante. Se vuelve un ciclo. Y de madres adolescentes, pues, y yo como le dije, estoy trabajando directamente con un proyecto que se llama Actúo, que es un proyecto precisamente que va hacia las madres adolescentes en los residenciales públicos y las barriadas. Y cuando usted ve entonces esas madres solteras, niñas de 13, 14, 15 años criando niños ya, prácticamente es alarmante. Niños criando niños. Estamos hablando entonces nuevamente volvemos al inicio, entregándoles responsabilidades y roles que no le corresponden. Y decías que en eso tiene que ver mucho los medios de comunicación, sí, la publicidad y la sociedad en la que vivimos. Interesante para hablar de eso cuando volvamos. Wow. Se pone aún más interesante este tema de rebeldía, inmadurez y adolescencia. Tenemos nuestro invitado, doctor Javier Collazo. ¿Le gustaría opinar sobre el tema? A nosotros sí nos gustaría que usted nos escribiera, que se comunicara con nosotros a través de Google+, Facebook, /perspectiva. Lo puede hacer a través de cdminternacional.com/perspectiva también. Nos puede escribir también a Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Háganos llegar su opinión. El tema: rebeldía, inmadurez y adolescencia. Volveremos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Perspectiva. En esta ocasión estamos tocando el tema rebeldía, inmadurez y adolescencia. Sigue con nosotros el doctor Javier Collazo. Para abundar un poco en este tema, el doctor es psicólogo. Doctor Aquiles, ¿qué podemos seguir hablando de este interesante tema? Yo sé que a la audiencia le está gustando. Sin duda alguna, porque yo creo que es un tema de actualidad, un tema, todo el tiempo tenemos que estar bregando con adolescentes, y cuando nos dificulta el trabajo con esto, sobre todo a los padres que tienen hijos adolescentes, a los maestros que tienen que enfrentar a adolescentes, incluso las autoridades, porque déjame decirte que según un estudio realizado hace poco tiempo, decía que en el año 1960, en la década del 60, en Puerto Rico, habían, por ejemplo, 33.200 delitos tipo 1 cometidos por adolescentes, pero que en la década del 70 eso se duplicó a 66.000, y en la del 80 llegó a 92.000, y en la del 90 a 124.000, en la misma proporción. Si usted va anotando, va increciendo esa cifra. Pregunto yo, Javier, ¿por qué la alta incidencia de
criminalidad en adolescentes, ¿por qué nuestros centros de corrección, como se les conoce, está saturado? ¿Qué está sucediendo? Mira, precisamente muchas veces escuchamos el tema, la frase popular: el gobierno no está haciendo mucho, no está haciendo nada, la iglesia no está haciendo nada prácticamente, pero acordemos que la primera institución creada fue la familia directamente. Si hay carencia en estos momentos de valores en nuestros adolescentes, si vemos las cárceles sobrepobladas de adolescentes, si vemos estas cifras alarmantes, si vemos las chicas embarazadas a temprana edad, es porque precisamente no ha habido una supervisión correcta, no ha habido unos padres que precisamente le den un modelaje correcto a estos muchachos, ¿ok? La gran mayoría de los casos en cuanto a esto es que precisamente tenemos este tipo de padres que o le consienten todo a sus hijos o que son autoritarios con sus hijos o que precisamente son negligentes. O sea, no les interesa. Vemos esta situación ya parte ya desde el primer gobierno, no desde el gobierno que a veces acusamos, sino desde el primer gobierno en nuestro hogar. Ahora, hay algo, Javier, que tengo que rescatar de lo que estás mencionando. Es necesario entender que nuestros adolescentes no son ni peores ni mejores que lo de hace años atrás, que sencillamente siguen siendo adolescentes. Siguen siendo adolescentes. El gran problema entonces tenemos que encontrarlo en la carencia de una guianza. ¿Y esta combinación qué te parece? Unos medios de comunicación que nos ofrecen vistas donde la juventud y la adolescencia son una etapa en la que yo tengo que cometer locuras, y por otra tengo una nueva generación de padres amigos. Los padres que no quieren establecer disciplina, que lo que quieren es ganar un concurso de simpatía entre los muchachos. Correcto. ¿Qué te parece esa combinación? Pues mire, precisamente sí, ¿sabe? A mí me choca esta palabra como tal, y veo precisamente muchos colegas utilizando esta fraseología de que tienes que serte amigo de tus hijos. Sí, eso lo podemos entender, que los hijos también necesitan, nosotros necesitamos ganarnos la confianza de nuestros hijos. Pero ¿será que cuando hablan de hacerte amigo están hablando más bien de establecer comunicación adecuada? Porque en muchos casos sí, comunicación adecuada, pero en muchas ocasiones posiblemente es pasar la mano. Ajá. Pasar la mano. Condescendiente. Sí, porque los amigos no establecen disciplina. Es correcto. Los amigos no establecen reglas, ¿no? Y los padres tienen que establecer reglas. Los padres tienen que aprender a decir no. Exacto. Tienen un rol diferente. Ahora, pregunto yo, Javier, ¿los adolescentes necesitan esa regla? Los adolescentes necesitan esa regla precisamente por los cambios que están sucediendo. Pero si yo lo veo alto, fuerte, maduro, inteligente, ¿ya no la necesita? Aún así necesita la corrección, como tal, necesita la educación, y necesita precisamente ese no en un momento adecuado, como tal. Porque precisamente, aunque se le vea maduro, aunque hay que también definir qué es la madurez en cierta medida, ¿me entiende? Como tal. Pero aunque se le vea maduro según las normas establecidas por la sociedad, todavía sigue careciendo de unas cualidades, todavía sigue careciendo de unas cosas que definen a un ¿Podríamos decir que la psicología avala ese concepto que estás emitiendo en este momento? ¿Cuál concepto? El de que no importa lo maduro que se vea, un adolescente sigue careciendo de esos elementos de madurez que le hacen falta y que obtiene con la adultez. Sí, no solamente la psicología, otras ciencias lo avalan. Precisamente la sociología indica que precisamente un joven necesita ese entorno familiar saludable para poder crecer sano, psicológicamente sano, emotivamente, en todos los aspectos de la palabra. La Asociación Pediátrica Norteamericana establecía en años anteriores que la edad por debajo de los 19 años para embarazarse una muchacha son de alto riesgo. Es decir, que llegan a la conclusión de que tenemos una cuestión de epidemia de embarazos precoces. Y yo me pregunto, pero ¿no se es más fuerte, no se es más saludable hoy en día, no se tiene más energía? ¿Qué tiene de malo entonces que una muchacha salga embarazada a los 19 años? Bueno, precisamente no tiene la capacidad psicológica, la capacidad mental para poder criar. Está precisamente, se está limitando a unas etapas que precisamente todo adolescente debe pasar, como el pasar tiempo con sus amigos, ir a la playa, ir a conocer personas, abrirse horizontes, estudiar.
Y precisamente no se está dando esa oportunidad. Aparte de que su cuerpo fisiológicamente no está preparado para eso. Mira, en este momento medio mundo hispano está en contra tuya, diciendo que no están, si la mayoría de las madres tienen 18, 19, 17 años, los padres tienen 16, 15, 14 años. Estamos hablando de una época en que la sexualidad está en manos de la adolescencia. Correcto. Y se está llevando a un mercado de consumo. Entonces, lo que estás diciendo es fuerte, ¿no? Porque ellos están pensando que tú estás en contra de ellos, se están rebelando. Precisamente los medios de comunicación aquí tienen un papel fundamental en todo esto. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social, una responsabilidad moral sobre nuestros adolescentes. No solamente se les forja eso en la casa, pero la continuidad como tal es de los medios de comunicación, de llevar, se está explotando prácticamente a mí me causa tanto pavor, y eso yo lo comento a cada rato con mi esposa, es que cada vez que, yo no sé si ustedes han visto que hay una fiesta, un party, y de momento pues sale esta muchacha exhibiendo prácticamente su cuerpo desnudo, una muchacha posiblemente de 16, 17 años, lo que quiere aparentar, aunque tiene más edad, pero lo que aparenta, y de momento pues abre la nevera y ve entonces una botella de cerveza, y el mensaje que se le quiere ver es, tú tienes esta cerveza, tienes sexo, tienes esto, y automáticamente está bien. No importando la edad, no importando la edad, si ha terminado la etapa. Y algo que quería comentar es que no terminan sus etapas. Por ejemplo, la etapa de educarse intelectualmente para así saltar a otra etapa, a otro nivel, ¿sabe? Y esto, ¿verdad?, es lo que está perjudicando y haciendo que estos adolescentes tomen unas decisiones hasta nefastas. Correcto. Me surge una inquietud, Javier, en este instante, desde la perspectiva psicológica, ¿no? Cuando se saltan las etapas en la niñez, por ejemplo, un niño que no fue enseñado a salir de su etapa narcisista, crece y puede desarrollar este síndrome en la edad adulta y convertirse en un individuo egolátrico, egocéntrico. ¿Qué sucede cuando yo en la adolescencia no cumplo mis etapas y me las salto, entro a la edad adulta sin pasar por la adolescencia y respetando todo eso? ¿Qué consecuencias puede tener en mi vida? Estos son los adultos que precisamente, va a sonar algo trivial, algo posiblemente sencillo, pero no es sencillo. Estos son los adultos en el futuro que brincaron esas etapas, que posiblemente no pueden esperar en una fila, se tienen que colar directamente, no respetan las leyes de tránsito, precisamente son las personas que necesitan tener 1, 2, 3 mujeres para poder entonces o 2 o 3 hombres. O 2 o 3 hombres para satisfacer precisamente su ego, decir que pues mira, yo soy de esta manera, yo soy así, porque de esta manera fue que me criaron, yo soy O sea, que diríamos, esa epidemia de adultos infantiles o adultos adolescentes, esos llamados teenagers, que no lo son, ¿verdad?, es consecuencia de haberse saltado esa etapa, de no haber vivido esa etapa adecuadamente. Parte de esta vorágine de adultos niños, precisamente esa etapa de saltos como tal que porque estamos hablando de la rebeldía y de la inmadurez. Entonces, si nosotros consideramos que esa etapa es una etapa de conseguir aprender reglas, aprender normas y aprender madurez, si no las cumplimos, entonces llegamos a la edad adulta sin entender esto. Correcto. Y posiblemente con las mismas manifestaciones, rebeldía y también un poco de inmadurez aún siendo adultos. Con características de adolescente. Yo diría a veces mucha inmadurez, ¿no? Mucha inmadurez. Bueno, el tema es interesante. Estamos hablando de rebeldía, inmadurez y adolescencia. Estamos aquí con el doctor Javier Collazo, doctor Aquiles Fuenmayor, y queremos, oye, que usted nos aporte. El tema es interesante y queremos saber, amado, cuál es su opinión. Nos puede ya, ¿verdad?, hacer llegar su opinión, su comentario a través de los medios sociales, Google+, Facebook. Estamos también a través de Twitter bajo perspectiva _, CDM, y se puede comunicar con nosotros a través de nuestro email también, perspectiva @ CDM Internacional. Hay una cosa aquí, antes de irnos a la pausa, que tenemos que recordarle a nuestra audiencia, que para ti, para mí, nosotros es muy importante. Es muy importante que nos escriban, ¿no? Vital. Yo he tenido ya mucho feedback, gente que me llama, me escribe a mí por particularmente, igual, pero queremos que nuestros jefes allá arriba
sepan lo que está pasando, Claro y que sí. que la gente está interesada en este programa. Nos ayuda eso, ¿no? Claro que sí. Hemos interactuado con personas que nos han dicho el programa está muy ameno y necesario. Pero queremos, ¿verdad?, que nos haga llegar su opinión y así nosotros podemos, ¿verdad?, seguir trayendo temas de interés. ¿Hay algún tema que a usted le interese, le toque? Todavía no lo hemos, ¿verdad?, cubierto. Bueno, escríbanos y háganoslo saber para así tener así también, ¿verdad?, una buena impresión y poder, ¿verdad?, seguir trayendo temas que son muy interesantes, o sea, de vitalidad. Por ejemplo, ahora mismo estamos tocando un tema que todo, ¿verdad?, prácticamente todo padre debe ¿verdad?, tener conocimiento. Y al regresar de este negro, de esta pausa que vamos a hacer, a continuar hablando con el doctor Javier Collazo. Vamos a comentar acerca precisamente de una importante realidad. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar la adolescencia? Creo que es interesante entender que la adolescencia, como decíamos, es una etapa maravillosa. Y me parece que los adultos no la estamos respetando y estamos exigiéndole cosas y pidiéndole cosas antes de tiempo, en parte porque el mercado está tratando de convertir a nuestros adolescentes en consumidores a ultranza, que es una cosa que hemos venido trabajando. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Vamos entonces a una pausa, no se retire, volvemos enseguida con Perspectiva. Bueno, de vuelta aquí en su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Yo sé que el tema que estamos tocando es bastante interesante, compete prácticamente a toda la sociedad. Así que estamos hablando de lo que es rebeldía, inmadurez y adolescencia. ¿Hay alguna similitud entre esas tres palabras? Por supuesto, porque son condiciones naturales en el proceso. Cuando hablamos de rebeldía, ya lo definimos en el primer segmento, e inmadurez, que no lo definimos con exactitud, pero que queda implícito en el hecho de que no se es maduro adecuadamente, la edad que corresponde. Y es necesario entender el porqué. Y eso es lo que implica. Es que la adolescencia, como su nombre lo indica, es una etapa que todavía se adolece, que aunque parecen adultos, todavía no lo son. Que aunque tienen perspectiva, aunque su cuerpo físico ya puede adelantarse a algunas cosas, todavía no está maduro. Por ejemplo, hablando de la posibilidad de procreación, ya se puede, pero todavía no se es maduro. Pero no se debe. No está en el momento óptimo, por decirlo de alguna manera. Un estudio que se realizó en la Universidad de Córdoba, realizado entre adolescentes, estableció que cada uno de esos jóvenes entre 10 y 19 años, que es la etapa que mencionaba el doctor Collazo, que ingresaron a instituciones correccionales, el 70% provenía de familias numerosas. El 65% fueron iniciados en la delincuencia a través de un hermano mayor o un familiar adulto. Y el 31% sufrió maltrato. Pero la cifra que más reveló fue que el 84% de esos jóvenes que estaban en instituciones correccionales había abandonado la escuela. O sea, lo que se llama la deserción escolar en esa etapa. ¿Por qué? ¿Por qué esa negación al estudio y al sistema? Mira, no nos vayamos muy lejos. Aquí en nuestros sistemas carcelarios como tal, diría yo que el 70-75% de estos muchachos, de los confinados que están ahí, presentan estos mismos rasgos. Me acuerdo, y esto lo voy a traer en un paréntesis, me acuerdo que trabajaba un caso precisamente de un muchacho aquí en Bayamón 501, una de las cárceles correccionales. Y este muchacho, brillantísimo, muchacho que tenía arte para muchas cosas como tal, pero sí había abandonado, había desertado la escuela, no había tenido controles en su casa, no había tenido controles en su vida, absolutamente de nada. Este muchacho llegaba a la hora a los 10 años, él llegaba a la hora que quisiera, hacía lo que quisiera hacer. O sea, ya no, potencialmente se sabía que este muchacho podía ser un delincuente, una persona así. O podía ser una persona ilustre, solamente que necesitaba encauzar. Yo lo tipifico como un río crecido, que si no está encauzado,
hace destrozos, causa destrozos. Pero si está encauzado, si está en su ruta adecuada, dirigido, puede traer bendiciones y convertirse en riego para cultivo. Exacto. Prácticamente las características normales de este tipo de adolescentes como tal o de personas, básicamente lo mismo, es la negación o la resistencia, el rechazo hacia el sistema. Pero hay algo que a mí me inquieta porque es sabido por todos los profesionales, los que trabajamos con el área de la conducta humana, psicólogos, terapeutas en general, que los adolescentes, su reacción de rebeldía muchas veces es buscando atención. Correcto. Y que la disciplina para ellos es una muestra de atención. Entonces tenemos por el otro lado a los padres que en una suerte de competencia de simpatías, que, en vez de querer establecer reglas, lo que quiere es ser simpático con sus hijos o con aquellos a los que tutela, entonces no quieren establecer esas reglas y se sienten hastiados de tener que estar corrigiendo constantemente al adolescente. Entonces tenemos un problema, ¿no? Ese es el padre negligente, el que sencillamente haz lo que tú quieras, sencillamente ya no voy a corregirte nada más. ¿Y eso es culpa del adolescente o del padre? Eso es culpa del padre. y nos hemos topado en situaciones donde, fíjese, el padre lo que tiene es temor. Teme a disciplinar, carece de esa autoridad, carece, ¿verdad? Y lo que teme es de que su adolescente o su hijo vaya hacia la rebeldía. Y, ese es el padre permisivo, ese es el padre que permite las cosas, es un padre cariñoso, es un padre que le da todas las cosas al niño, y si el niño se revela, el padre entonces, como decimos allá, se achanta. Tiene miedo, decía Irving, tiene miedo. Ahora, ese miedo se da por inseguridad, por desconocimiento, por ignorancia. Entonces, me pregunto yo, ¿estamos necesitando una escuela para padres? ¿Estamos necesitando reeducar a aquellos que van a ser padres? Urgentemente, todas las instituciones necesitan reenfocar sus cañones nuevamente a la reeducación. A la reeducación, ¿por qué? Porque precisamente con más policías en la calle, con más represión, con más cárceles, no vamos a solucionar nada. En este momento lo que necesitamos es reenfocar nuestras miras hacia la reeducación. Precisamente, mira, yo tengo madres en estos momentos que precisamente no saben, padres y madres o madres solteras que no saben precisamente dentro del programa, que no saben o no sabían qué hacer durante su embarazo, no conocían, porque precisamente eso fue una cadena. Su mamá pasó lo mismo, su abuela pasó lo mismo. Entonces necesitamos... O sea que ya tenemos una inmadurez generacional. Correcto. Un patrón. Se transmite de una etapa a otra. hereditario. Sí, y estamos viendo padres que son a veces más inmaduros que los propios hijos. Es correcto. Y esta situación está llevando a que muchos hijos tienen que asumir el rol de su padre, incluso... tengo en nuestra experiencia de consejería, tengo a hijos que tienen la presión de ser los consejeros de su padre. Qué cosa tan terrible esa, ¿no? Tener que convertirse en el consejero de su padre, en el paño de lágrimas, en oír los errores del padre constantemente. Es una cosa terrible para quien no tiene la capacidad de enfrentar esas cosas. Invirtiendo el sistema. No, exacto, y precisamente los adolescentes no están para eso. Los adolescentes están precisamente para vivir esta etapa linda. Precisamente de abrirse, de conocer, de educarse, de disfrutar, de reír, de buscar. Prepararse. Exacto, de prepararse, precisamente porque esa es una etapa de prepararse para la adultez. O sea, el evento de la vida. Yo lo veo como un potro salvaje al que ya tiene fuerza, tienes que darle sabana para que corra, pero tienes que ponerle una cerca para que no se escape. Es correcto, precisamente así mismo es. Sí, porque es la fuerza, la energía de la juventud que está todavía allí, que esa explosión de hormonas, decías tú, ese reorganizar de pensamiento, pero no se les puede dejar libres totalmente. Aquí donde los jóvenes precisamente tienen esa idea, son idealistas, se creen los Superman, me pasó. A todos nos ha pasado, todos hemos pasado porque por todos ahí. Hemos pasado precisamente por eso mismo, que creemos que podemos salvar al mundo precisamente y entonces nos volvemos fanáticos de frases famosas y queremos, y eso está bien, esas cosas están muy bien. Lo malo entonces cuando los adolescentes utilizan esa fuerza, esa fortaleza para entonces transgredir las normas precisamente regularmente establecidas por la sociedad. A mi papá le iba a dar un infarto el día que me vio con unos zapatos así de altos, que lo llamábamos machotes en aquellos días, unos pantalones que me compré floreados, con un cinturón grueso a la cadera, ¿verdad? Y una chaquetilla. De la época.
Claro, yo estaba a la época, estamos hablando de aquellos días, ¿no? A la moda, como década del decimos. 70, y cuando yo era un adolescente, y el pelo largo. Papá me quería matar, ¿no? Son esos detalles en los que la relación hace falta para poder encauzarte. Recuerdo ahora, fíjate, una anécdota interesante que siempre cuento en una reserva africana donde habían elefantes huérfanos, adolescentes huérfanos, que se habían llevado porque los cazadores furtivos habían matado a sus padres. Y estos elefantitos se habían convertido en un problema. Invertían en ellos para salvarlos, pero se saltaban las cercas, entraban a los caseríos, rompían las aldeas, mataban gente y había veces que matarlos. Se sentaron a analizar el asunto y dijeron, pero ¿qué problema tenemos? Estamos tratando de salvarlo y nosotros mismos tenemos que matarlo. ¿Qué hacemos? Y consultaron a un experto naturalista que tenía una reserva más grande en otro lugar de África y él les dijo, no hay problema, llévense estos 4 elefantes adultos que tengo, llévenselo allá y métanlos allá y ustedes van a ver la diferencia. Bueno, tiene muchos otros detalles. Lo interesante fue que todo se corrigió solo con introducirle 4 elefantes adultos que enseñaran a los adolescentes cómo tenían que vivir. Nos hace falta adultos que enseñen a los adolescentes. Es que francamente no hay adolescentes rebeldes, sino padres que no asumen su responsabilidad correcta. Oye, repíteme eso de nuevo porque me interesa. No hay jóvenes rebeldes, adolescentes rebeldes, sino padres que no han asumido sus roles correctamente. Es que decir adolescente rebelde es como que una incongruencia, porque al adolescente ya, de por sí, va en contra de las reglas porque no las tiene claras. No las tiene claras. Y al carecer de ese padre, obviamente le llamamos rebeldía. Correcto. Ahora, cuán difícil, y esta es una cosa interesante, cuán difícil se le hace a una mujer criar a un joven, a un varón adolescente. Este ángulo quiero ocultarlo, porque se es fuerte con todo adolescente, pero un varón adolescente para una mujer, ¿se le dificulta un poco más? Oh, sí, se le dificulta muchísimo. Queremos saber de todo, es de saber de todos que la figura paterna dentro del matrimonio es esencial, Vital. es vital. Es vital porque es quien prácticamente va poniendo normas, reglas. Claro, son ambos, pero... Y si vemos entonces una madre que normalmente está ahí sirviendo de madre y de padre, hay unas etapas que este adolescente varón va a enfrentar, que posiblemente no se vea, no digo en todos los casos, pero la mayoría de los casos posiblemente no se vea se me escapa la palabra, Lo que pasa es que hay una cosa que vemos aquí, la ausencia paternal trae consecuencias terribles. Cuando vemos las cifras, hablamos de que el 85% de los delincuentes sexuales estuvieron carentes de padres. Correcto. 85%. Estamos hablando de que 65% de los hijos sin padre se convierten en consumidores de droga y delincuentes. Estamos hablando, no todos, no estamos diciendo que todos, pero es que es muy alta la cifra, ¿no? Exacto, pero precisamente esa figura paterna ya. Ahí es esencial. O sea, una madre el hijo no va a tener esa confianza. Son roles diferentes. Exacto, esa confianza precisamente para esto. Y quiero traer algo bíblico acá, algo bien importante. La Biblia me dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿verdad que sí? A la mujer se le dio el don precisamente para edificar, pero al padre se le dio el don para ser sacerdote de su casa. Para proteger. Para proteger. Ahora, ¿qué importancia tiene para los que nos están escuchando como padre ser críticos pero no tan críticos? ¿Qué pudiéramos decir ahí? Mire, precisamente hay uno de los, dentro de la psicología como tal, de la psicología familiar, están estos padres que son precisamente los autoritarios, los padres autoritarios que simplemente imponen sus reglas y es aquí, no se puede hacer absolutamente nada. Cuestión de ser críticos, pero no tan críticos. No tan críticos, flexibles, es que hay unas normas que hay que obedecer. Flexibles, pero no tan flexibles. Es correcto. Hay que ceder. No quiero usar la palabra establecer ceder. Un equilibrio. Diría. Establecer un equilibrio, es correcto. Porque en muchas ocasiones ese hijo necesita de ese equilibrio. En muchas ocasiones. O sea, posiblemente media horita más,
pues mira, posiblemente puedas entonces venir con tus amigos y establecer, qué sé yo, ¿sabes? Sí, no te quiero pedir condiciones de adulto, pero tampoco te voy a dejar solo en tus condiciones de adolescente. Cuando tenemos que corregir, corregir realmente en lo importante y no estar corrigiendo en cada detalle. Por ejemplo, que el niño, el joven quiere recortarse el pelo de una forma, pero yo no me gusta porque no era mi estilo. O sea, es lo importante, ¿no? Hay cosas importantes y que establecerlas desde temprano también debe ser un factor predominante. Sí, es importante en cuanto a esto, enfocarnos precisamente, como le dije, enfocar nuestros cañones precisamente a cosas esenciales. Hay padres que precisamente se enfocan en cosas triviales, pero las cosas grandes, precisamente usted ve a un niño posiblemente corriendo en una tienda, revolcando todas las cosas, y para su madre eso es algo muy normal. Para sus padres eso es algo muy normal como tal. Pero entonces vemos que el niño posiblemente hace otra cosa más pequeña, entonces ahí comienza la corrección como tal. Y quiero indicar que la corrección, la educación no comienza en la adolescencia, tiene que comenzar entonces en la niñez. Ahora, los estados de ánimo, lo mencionamos ya, cambian mucho en la adolescencia. Pueden estar un día contentos, el otro día puede estar sumido en la tristeza. ¿Tenemos que preocuparnos mucho por eso o es algo natural en ese proceso? Eso es algo muy normal. Eso es algo muy normal en la adolescencia, las hormonas están revueltas, como decimos acá, hay estados anímicos, como tú bien dices, que un niño posiblemente, un adolescente está posiblemente alegre, o en otro momento pues está triste. Hay que también entender o saber diferenciar que el niño no se esté envolviendo también posiblemente en una depresión o algo así, pero los cambios de ánimos son normales. Eso tenemos que verlo el extremo en el otro segmento que nos queda. Claro que sí, creo que el tema está llegando, es algo, ¿verdad?, que tenemos que manejar nosotros los adultos, y debemos hacerlo con mucha educación. Debemos educarnos también en estas etapas de nuestra vida. Aquí en su programa Perspectiva, bajo el tema Rebeldía, Inmadurez y Adolescencia. Después de esta pausa volveremos para concluir nuestro tema. No se vaya. Bueno, nuevamente aquí en su programa Perspectiva, estamos concluyendo lo que es el tema Rebeldía, Inmadurez y Adolescencia. Con nosotros está el doctor Javier Collazo, psicólogo, y ¿verdad?, en estos últimos minutos vamos entonces a concluir este tema tan pertinente. Sin duda alguna tenemos que retomar algunas cosas que hemos venido mencionando sobre cómo trabajar con un adolescente. La disciplina, la comprensión de la edad, de la etapa, el hablar del conocer y comprender sus estados emocionales, y mencionábamos en el segmento anterior que hay que observar cuando estos son demasiado extremos, pero cuando tenemos condiciones variantes, que es normal. Mencionaba un concepto bastante interesante, o una gráfica bastante interesante cuando decía que es una etapa turbulenta. Es como ir en el avión y de pronto se empieza a mover. No es que se va a estrellar, pero que se está moviendo. Correcto. Es lo que pasa con los adolescentes. Claro, hay medidas extremas, hay momentos en el que ya se pasó la luz roja y entonces hay que tener cuidado con el consumo de drogas y otros tipos de situaciones. Ahora, ¿qué importancia tiene irle entregando cuotas de responsabilidad? Porque hemos hablado que se les está dando muchas cargas y muchos roles, pero no darle ninguno puede ser tan malo como lo primero. Entonces, entregarle pequeñas responsabilidades, irle dando poco a poco responsabilidades, ¿es necesario? Sumamente necesario, porque ahí es donde vamos cultivando, precisamente cultivando. Decíamos que esta es una etapa de desarrollo, una etapa donde el adolescente va a ir despertando precisamente la responsabilidad social, la responsabilidad moral, la responsabilidad sexual, la responsabilidad de su casa directamente. Se está preparando para una adultez. O sea, tenemos que entonces ir dándole poco a poco estas responsabilidades en la casa. Yo me acuerdo que en mi casa mi mamá decía, aquí yo no soy esclava de nadie, aquí todos vamos a hacer lo que es de la casa. me hace acordar a mi mamá, y hay algo que yo voy a preguntar, y que para mí ha sido siempre un tema de conversación con nuestros adolescentes y con los padres adolescentes hoy en día, ¿no? Cuando llegan a la casa del hijo y dice, ¿qué quieres comer?
Mamá decía, esto no es restaurante, te comes lo que hay. Lo que hay. ¿Eso trae alguna consecuencia el que nosotros todo el tiempo estemos dejando a nuestros hijos elegir todo? ¿Que todo funciona como ellos y cuando ellos quieren? Las reglas las ponemos nosotros. Como le había indicado, hay reglas que se tienen que hacer flexibles, pero en un momento dado, ¿sabes? Como tú decías, la casa no es un restaurante, tú no vienes a comer a la carta, aquí hay unas normas establecidas. Y precisamente cuando vemos a estos muchachos que simplemente hacen lo que quieren, a la hora que quieren, cuando quieren, en su casa, afuera lo van a hacer también. Y no solamente hacen, sino que exigen lo que quieren. Correcto. Así que entonces la comunicación se convierte en un factor importante en el que el padre o el tutor tiene que llevar la dirección, tiene que ser el controlador de la conversación, llevarla, oírlo, pero también atenderlo. Correcto. Tenemos problemas en nuestra sociedad actualmente, hay muchas crisis con nuestros adolescentes. ¿Dónde podemos ir a buscar ayuda? Pues mira, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, ¿dónde podemos buscar ayuda? Mire, tengo varios recursos. No todos los tengo los teléfonos como tal, pero sí tengo la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción. Si hay algún padre AMSCA, algún padre que tiene problemas con su hijo o con su niño precisamente de alguna situación de drogodependencia, de cyberbullying, de bullying. Hay una división precisamente ahí, al igual que en el Departamento de Justicia. 763-7575 es el teléfono de AMSCA. Ahí directamente se comunica con prevención, y en prevención, departamento de prevención, y en prevención pues le dicen prácticamente. Está también el departamento de la familia. El departamento de la familia tiene una división precisamente para atender estos casos. Estos casos, muchas veces pensamos que si nosotros llamamos al departamento de la familia, el departamento de la familia va a intervenir para remover. Sí, generalmente tiene el temor punitivo de la acción de estas entidades que realmente están puestas para ayudar. Exacto, realmente el departamento de familia tiene una división que precisamente es de prevención, para poder prevenir estas cosas, y le dan herramientas a sus padres como tal. ¿Okay? Dime. Sí, es que viene a mi mente que hay padres que ya creen que innatamente traen la educación, que no es necesario educarse. Y quiero, ¿verdad?, que toquemos eso. Es necesario educarnos, aun aunque seamos padres. Carecemos en muchas ocasiones de formas como educar a nuestros hijos. Y quizás estos teléfonos nos ayuden a eso. Claro, no, y no solamente eso. Yo quiero hacer un llamado fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, donde nos están viendo en este instante. Debe haber instituciones. Casi todos los gobiernos en este momento proveen oficinas de atención a la juventud, a la niñez, a la adolescencia, y toda congregación, los ministros, líderes que nos están escuchando y viendo en esta hora, deben entender que ese es un campo misional urgente en el que deben atender y trabajar. El campo de la adolescencia está requiriendo a hombres y mujeres que trabajemos con toda tenacidad por ayudar a desarrollar estos padres, estos hijos y estos nuevos ciudadanos que están creciendo y que están en esta etapa crítica. Dijiste algo bien importante. Nuestras iglesias tenemos una ventaja grande, que es que tenemos nuestros jóvenes precisamente ahí. Tenemos nuestros adolescentes precisamente ahí. Llegan de todo tipo de jóvenes precisamente con distintas problemáticas. Vamos a aprovechar, vamos a ocultar ese campo precisamente de la ayuda a estos muchachos directamente. O sea, porque a veces sobreespiritualizamos la cosa, y no quiero sonar algo fuerte, pero sí sobreespiritualizamos como tal todo esto, y no pensamos que más allá de todos los programas que se dan dentro de la iglesia, hay un joven que necesita posiblemente unas guías. Específicamente, unas guías, claro, no vamos a sustituir la educación que se le da directamente en las casas, pero sí hay unas guías directamente. Es importante que los ministros dentro de nuestra iglesia, trabajadores sociales, consejeros, muy buenos consejeros. Pero la realidad es que no podemos sustituir, pero es que es necesario hacerlo. Alguien debe hacerlo, porque hay una carencia enorme en esto, y nuestros adolescentes están adoleciendo de ayuda, están careciendo, están requiriendo y están gritando a los cuatro vientos que necesitan ver disciplina. Y si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer afuera. Qué triste, ¿no? Bueno, sin duda alguna el programa de hoy tiene que servir de algo a usted, querido amigo, querida amiga, querido televidente. Sin duda alguna necesitamos que se comunique con nosotros. Nos deje saber qué significó este programa. ¿Le ayudó de alguna manera? ¿Hay algún testimonio en el cual usted pueda compartir con nosotros alguna realidad que sucedió a partir de este programa? Déjenos saber, porque al doctor Collazo le encantaría, a Irving y a mí, saber que esto ha servido de algo.
es necesario. Lo pueden hacer a través por correo, una carta. Oye, es muy importante, todavía se utiliza el correo. Perspectiva, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Nuestro email sería perspectiva@CDM Internacional. Oye, Irving, me hiciste acordar algo que vi ayer sobre la importancia el papel contra la tecnología. Es importante verlo, me causó mucha gracia. Los básicos, ¿verdad? Así que nos puede ver a través de YouTube, también por Google Plus, Facebook, bajo /perspectiva. También en Twitter, oye, nos puede escribir bajo perspectiva _CDM y cdminternacional.com, que es nuestra página interactiva /perspectiva. Bueno, doctor Javier Collazo, ha sido un honor, gracias por estar con nosotros en este programa. Doctor Aquiles, Irving, ha sido un placer. Siempre es un gusto, ¿no? Claro que sí. Claro y que este sí. ha sido, ¿verdad? Su programa Perspectiva. Hoy estuvimos tocando el tema de rebeldía, inmadurez y adolescencia. Gracias por estar con nosotros. Todos los lunes estamos a las 7 de la noche para que esté con nosotros tocando estos temas. Gracias. Hora de Puerto Rico. Yes, Puerto Rico.